A continuación vamos a tener la participación del señor Segundo Ponce de León Ávila, abogado laboralista, ex secretario general del Centro Unión de Trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social, expresidente de la Confederación de Trabajadores del Perú y miembro del Consejo Nacional de Trabajo. Compañeros, miembros de la mesa, amigas, amigos, compañeras y compañeros presentes en esta importante ceremonia de reconocimiento por el centenario de la jornada de las 8 horas en el Perú. El 15 de enero del año 2019, es decir, hace 9 días, todos los trabajadores del país celebraron los 100 años de la histórica jornada de las 8 horas, una de las conquistas más importantes, y como bien se ha dicho acá, ha sido un hito permanente en la conquista de mejores y más derechos por parte de la clase laboral en el país. En estos 100 años que han transcurrido desde el año 19 al 2019, además de esta importante conquista que obtuvieron los trabajadores, se han generado nuevos derechos de los trabajadores gracias al esfuerzo de aquellos que germinaron con su esfuerzo el año del 19 por darle a los trabajadores esta jornada histórica de las 8 horas. Derechos como por ejemplo a las vacaciones, derecho a las gratificaciones de julio y diciembre, bonificaciones, a las utilidades, derecho a sindicalizarse, a las 48 horas semanales, son derechos que nacieron como consecuencia de esta lucha histórica de las 8 horas en esto de venir de los 100 años de vigencia de esta lucha reconocida por todos los peruanos. Para el aprismo, la histórica jornada de las 8 horas no solamente es importante porque participó Víctor Raúl Haya de la Torre como uno de los pilares fundamentales en la conquista de esta histórico derecho, sino también es importante para el aprismo porque esta causa ganada gracias al esfuerzo de los trabajadores nació en base al esfuerzo unitario de los trabajadores, del obrero, de los obreros y los estudiantes. Y este esfuerzo unitario fue la base angular para que 5 años después, en Ciudad de México, Víctor Raúl Haya de la Torre fundara el APRA revolucionaria, el APRA rebelde, el APRA democrática, como un frente de trabajadores manuales e intelectuales. En estos 100 años es evidente que los derechos de las condiciones laborales de los trabajadores en el año 19 eran totalmente distintas a las condiciones laborales de los trabajadores después de un siglo. Pero sin embargo, hay un factor que aún a pesar de haber transcurrido más de 100 años, o 100 años, hay un factor que todavía sigue vigente. ¿Y cuál es ese factor? El factor de la precariedad del empleo. El factor de trabajadores sin derecho alguno. Fíjense ustedes, han transcurrido 100 años y todavía hablamos de trabajadores sin derechos. Efectivamente, si nosotros hacemos un rápido recuento de datos estadísticos, veremos que en el Perú tenemos ¿cuántos millones de peruanos hay? ¿Sabe alguien acá? ¿Cuántos millones de peruanos somos? Somos 31 millones de habitantes. De esos 31 millones de habitantes, 17 millones forman parte de la población económicamente activa, es decir, de las personas en edad de trabajar entre los 15 y los 60 años. De estos 17 millones de peruanos, 12 millones son informales. Es decir, no están en planilla, no tienen derecho a la salud, a la seguridad social, a pensiones, no tienen nada. De los 3,5 millones que están, de los 5 millones que están repartidos entre la administración pública y el sector privado puro, 1.400.000 trabajadores prestan servicios en la administración pública, de los cuales 290.000 trabajadores
tienen contratos temporales. Esos son los famosos CAS. De los 3,5 millones que están en el régimen privado puro, 2.300.000 tienen contratos fijos, contratos temporales. 1.100.000 tienen contratos a plazo indeterminado. Si nosotros sumamos, fíjense ustedes, sumamos 2.300.000 con contratos temporales en el régimen privado, más los 300.000 del sector público, estamos hablando de 2.600.000. Y si le agregamos los 12 millones informales, ¿qué nos da? Una cifra de casi 15 millones de peruanos con precariedad en el empleo. Entonces, en el Perú no podemos hablar de rigidez laboral, no podemos hablar de sobrecostos laborales. En el Perú ya nos pasamos de flexibilidad. El gobierno pretende generar una reforma laboral. Como bien lo ha dicho aquí el compañero dirigente de SUNAR, el 31 de diciembre del año pasado se publicó, mediante el Decreto Supremo 345 del Ministerio de Economía y Finanzas, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2030. Y en la primera disposición complementaria de esta misma norma legal, le autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas para que coordine y para que se apruebe la política nacional, el plan anual de competitividad y productividad, y que coordine con los 13 ministerios que tienen vinculación con esta política nacional de competitividad. Lógicamente ahí estará el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo convocará a las centrales sindicales para que expresen su sentir con respecto a esta política nacional. ¿Y qué de novedoso trae esta política nacional? El gobierno y los representantes del sector empresarial sostienen que el problema del Perú, especialmente los asesores del gobierno, el problema del Perú es la enorme informalidad. Es decir, 72.5% de la población económicamente activa y la baja producción, generación de empleo, como consecuencia de el costo del empleo, que genera, según el gobierno, menor crecimiento en la productividad, menor crecimiento en los salarios y en el empleo, una mayor vulnerabilidad en el trabajo de los jóvenes y de las mujeres, y lógicamente la expansión permanente de la informalidad en el país. El gobierno en este Plan Nacional de Competitividad ha establecido 4 columnas fundamentales, y es importante que lo sepamos porque evidentemente este es un plan nacional que no se fija solamente en el factor trabajo, sino lo ha determinado como debe ser, que el problema del empleo en el Perú tiene injerencia en una serie de factores, una serie de ministerios, y ha establecido que el primer problema es el problema de la falta de infraestructura. Pilar fundamental en esta política nacional. Lo otro es la educación, lo otro es la innovación, y el cuarto es del mercado de trabajo, que es lo que voy a tocar rápidamente, que es para saber qué es lo que plantea en la práctica el gobierno en esta reforma laboral que pretende implementar. El gobierno sostiene que aquí tenemos un problema generado y hay la necesidad de reducir el costo del despido, eliminar la estabilidad laboral de entrada y de salida, porque esto genera estos enormes problemas en el mercado de trabajo. Y eso es un argumento absolutamente falso, porque en el Perú no hay una indemnización lineal para todas las empresas. Las grandes empresas y las medianas están obligadas a pagar una indemnización hasta un tope de 12%, pero la pequeña empresa solamente 4%. Los trabajadores del sector agrario reciben como indemnización frente a un despido arbitrario máximo 6 remuneraciones, y la microempresa
3 remuneraciones. Entonces, ¿dónde está el sobrecosto? El despido, la indemnización de 12 sueldos no es un problema para la mediana y la gran empresa. Son empresas de enorme productividad, de enorme ganancia. El sector MIPE, el sector de la pequeña y la microempresa, ya tienen beneficios en esto de la indemnización. Y además no nos olvidemos que la MIPE, la microempresa, no paga gratificación de julio y diciembre. No paga CTS. Las vacaciones es por 15 días. La pequeña empresa paga la mitad de la gratificación de julio y diciembre, la mitad de la CTS y 15 días de vacaciones. Es decir, el bolsón enorme que tiene el país con respecto a los trabajadores está en la micro y la pequeña empresa, que significa el 75% de la PEA. Entonces, evidentemente que en materia de mercado de trabajo se está apuntando mal, el gobierno apunta mal cuando pretende seguir eliminando y disminuyendo los derechos de los trabajadores. Todos estamos de acuerdo que efectivamente el factor trabajo no es un problema para el empleo en el país. El problema es de infraestructura por tema de mercados, el problema es de innovación, el país requiere investigación y desarrollo, el problema es educativo. Nuestros trabajadores no tienen una bajísima productividad porque el Estado no los ha preparado. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Entonces, ¿cuál es la solución frente a este problema? La solución no está como vuelvo a decir, no está en eliminar, en reducir los derechos ya reducidos de los trabajadores en el país. Está, desde mi punto de vista, en restituir y poner en vigencia, por ejemplo, todos los beneficios que le dio el gobierno de Toledo cuando se crea la ley MIPE. La ley MIPE estableció una serie de incentivos, pero que nunca se aplicó. Entonces, debe haber una política nacional, por ejemplo, en el tema de las capacitaciones, en el tema de los beneficios tributarios para la MIPE, en el tema de créditos blandos a través de las instituciones financieras del Estado. Esta ley 28015, la ley MIPE, también estableció pensiones de carácter social para los trabajadores de la MIPE. Esto debe ser una política nacional, restituir esos derechos que están en esa ley y están muertos, y lógicamente también revisar el tema de la remuneración mínima vital, porque no puede ser posible que sea una remuneración lineal para la gran empresa y también para la microempresa. Hay una remuneración lineal para los trabajadores de Lima y para los trabajadores de las regiones que están realmente en una situación económica de enorme pobreza. Entonces, y lógicamente hay que aprovechar, y las centrales me imagino que ya estarán planificando qué es lo que van a decir cuando sean convocados por el Ministerio de Trabajo. Yo soy de la idea de que así como, por ejemplo, se ha creado la autoridad autónoma para casos específicos, por ejemplo, del tren eléctrico, con mucha razón, con mucha mayor razón, debería haber una autoridad autónoma donde los trabajadores tengan presencia para proteger, para incentivar, para vigilar, supervisar esta política nacional de competitividad y productividad. Los trabajadores no podemos estar en contra de la competitividad, del crecimiento del país, en contra de la productividad. No nos olvidemos, y a mí siempre me gusta recordar las palabras de esa socialista que fue presidenta de Chile, Michelle Bachelet, cuando señala ella que la justicia social empieza por el trabajo. Yo creo que es hora de que alguien se abandere de este tema que es sustantivo, que va a generar el crecimiento del país, en el tema de la política nacional de competitividad y productividad, alguien que impulse, eso es lo que necesitamos, un espíritu tan igual como fue el espíritu de Aya La Torre, que fue visionario en aliarse con los trabajadores para que después generara un instrumento que fue la creación del APRA como un organismo, como un partido político de frente único en defensa de los trabajadores y del país. Muchas gracias.